¿Quién se puede comprometer a hacerme acordar por WhatsApp de que les suba no las clases grabadas, sino los PowerPoint? Porque creo que eso igual les va a ayudar, para que no lo estén buscando ni nada de eso. ¿Quién me puede hacer acordar? ¿Nadie? Yo le mando WhatsApp después de terminar la clase, profe. Ya, pero tiene que ser constante. Ya, porque Sí, acuérdense que tengo hartos cursos, hartos correos que responder, perfecto. cosas que revisar, clases que preparar. Ya, bien. ¿Quién me dijo? ¿Martina? ¿No? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, guía de retroalimentación de educación ciudadana, ¿no es cierto? Guía número 3. Esto es para los cursos tercero A, B y C, en este caso tercero medio B. Fecha de hoy, martes 16 de junio de 2020. Vamos a ver las características de instituciones de los poderes del Estado, los estados de excepción constitucional, los derechos humanos, nacionalidad, ciudadanía, participación ciudadana, democracia y el concepto de Estado, que no lo incluí esta vez, pero que para la prueba sí va a salir. Hicieron un círculo de alternativa correcta, muchachos. A ver, traten de participar, para ver si se ganan otros 7 por participación en la clase. Dice, se define como la norma, una ley, se define como la norma superior del orden político. La norma superior del orden político, a la que deben someterse tanto gobernantes como gobernados. La definición corresponde a ley, decreto ley, constitución o decreto con fuerza de ley. Es lo mismo que saber. Constitución. Bien, constitución. ¿Quién me contestó? Tapia Nayaret. Nayaret, muy bien Nayaret, excelente. Traten de participar todos para que nos ganemos un 7 hoy día. Otro más. Dice 2. Las personas que ejercen el poder, el mando, la autoridad, son responsables de ejecutar sus actos conforme al orden jurídico, es decir, según lo que establece la ley, sin salirse de la ley. Si las autoridades actúan al margen o vulnerando este orden, se hace efectiva no me contesten, le voy a definir qué significa cada una de ellas. Se hace efectiva su responsabilidad política, es decir, tienen que entregar el cargo que tengan, intendente, gobernador, alcalde, concejal, ministro del Interior, etc. Responsabilidad penal, es decir, si cometen un delito, como cualquier ciudadano, sean presos. Responsabilidad civil, si en el delito que cometen le provocan daño, menoscabo o perjuicio a alguien, a una tercera persona, tiene que pagar ese daño o perjuicio. Y su responsabilidad administrativa, es decir, ¿no es cierto?, es removido de su cargo y tiene que responder por el daño causado en el repartimiento público en el cual trabaja. Vuelvo entonces a la premisa. Las personas que ejercen el poder son responsables de ejecutar sus actos conforme al orden jurídico. Si las autoridades actúan al margen o vulnerando ese orden jurídico, ese orden legal, se hace efectiva su responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal o responsabilidad política. Todas. Joaquín, bien, Joaquín, todas las anteriores. En teoría, ser una autoridad, muchachos, es mucha responsabilidad, mucha. Pero en la práctica parece que no, porque tenemos generales que han robado, diputados que se han coludido, senadores, y no les pasa nada, parece. Pero en teoría debería pasarles todo esto, ¿ya? Muy bien, Joaquín. 3. Conducta funcionaria moralmente intachable, sin tacha, sin mancha, sin algo que decir, y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado.
Este principio constitucional hace referencia a la responsabilidad, la legalidad o imperio de la ley, la probidad o la transparencia. ¿Mm? Uno de estos conceptos lo vimos en una clase anterior, en una diapositiva. Esto ya lo sabemos, pero están definidos con otros conceptos, a veces que los ¿Es entendieron. probidad? Martín Aguilera. Sí. Bien, Martín Aguilera, probidad, perfecto. Ya, conducta moralmente intachable, eso es la probidad. Número 4. Son cuerpos o grupos de personas que reúnen ciertos requisitos establecidos por la ley, especializados en la realización de ciertas actividades o funciones del Estado para el logro de sus fines. ¿Serán las autoridades, los legisladores, los órganos del Estado o la ciudadanía? Órganos del Estado. Martín Muñoz. ¿Usted lo dijo? No. Sí. ¿Y por qué tan calladito? Excelente, muy bien. Órganos del Estado. Ya. Chicos, si me ven que me llevo la mano acá, es que el viernes me sacaron una muela y tuvieron que sacar un pedacito de hueso y ¡ay, que duele! Aunque no esté la muela, hijo. ¿Ya? Así que, si ven que estoy así, no es que sea masoquista, es que me duele. Bien, entonces, 5. Vimos esto nosotros en la clase. ¿Quiénes fueron los que establecieron la teoría de la separación de los poderes del Estado? No. ¿No? ¿No? No, no los vimos. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos el concepto de Estado y que el poder del Estado era tan incontrarrestable que había que separarlos para evitar la corrupción y el abuso de poder? ¿No es cierto? Y tenía que haber un poder ejecutivo que administrara y gobernara el Estado, un poder legislativo que hiciera las leyes, ¿no es cierto? Y un poder judicial que aplicara las leyes. Y cada uno de estos poderes tenía que ser independiente entre sí. Bueno, el gestor de esta idea fue el filósofo inglés John Locke. Y esto él lo planteó en su primer tratado de gobierno civil, ¿ya? Y después, en Francia, el filósofo Charles de Secondat, barón de Montesquieu, ¿ya? Consolidó esta idea, la depuró, ya la dejó más clarita. Y eso lo hizo en un libro que se llamaba El espíritu de las leyes, ¿ya? Primer tratado del gobierno civil, John Locke, el espíritu de las leyes de Charles de Secondat, barón de Montesquieu. Estos dos señores, ya recordemos que están a fines del siglo XVIII y a fines del siglo XVIII había una monarquía absoluta. Una sola persona gobernaba, hacía las leyes y aplicaba las leyes. Cosa que evidentemente se prestaba para la arbitrariedad, la prepotencia, ¿no es cierto?, de los reyes de turno. Entonces estos señores dijeron no, el poder del Estado no puede estar en manos de una persona, sino que tiene que estar separado en alguien que gobierne, en otro grupo que haga las leyes y otro que lo aplique las leyes, todo en forma independiente, ¿ya? Para asegurar los derechos y las libertades de las personas. ¿Sí? Bien, así que supongo que eso quedó clarito, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Número 7. Consiste en la toma de decisiones de la dirección del Estado, administrarlo y dar ejecución o cumplimiento de las leyes. El texto describe las funciones del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo o ninguna de las anteriores. El Ejecutivo. Judicial. Ay, A ver, Ejecutivo y Judicial, decíanse, no pueden ser los dos. Lean la premisa.
consiste en la toma de decisiones de la dirección del Estado, administrarlo y dar ejecución o cumplimiento a las leyes. El legislativo. Ejecutiva. Ejecutivo. ¿Quién dijo ejecutivo? Yo, Aguilera. Yo. ¿Quién? Aguilera. Bien, Aguilera. Dirección del Estado y dar ejecución o cumplimiento de las leyes. No las hace. Hace que se cumplan, es decir, gobierna. ¿Y quién hace eso? El presidente de la República o Poder Ejecutivo. Bien, Tiene razón. El ejecutivo. correcto. Diego Guerrero. Diego Guerrero. Vamos a aceptar a Diego Guerrero. Ya. Bien. De la definición anterior, de las 7, se desprenden dos subfunciones que forman parte de la función ejecutiva. ¿Cuáles serán estas? La función política y la función administrativa, la función legislativa y judicial, la función administrativa y legislativa, la función judicial y política. La B. B. ¿La cual, Martín? Legislativa y judicial. B. La legislativa y judicial. B, legislativa y judicial. O sea, el presidente de la República hace las leyes y aplica las leyes. La La A, la función política, administra el Estado. Y la función administrativa, ya, hace que todo funcione, hace que las leyes se cumplan, que la autoridad haga su pega, que los carabineros cuiden el orden, que los militares cuiden la frontera. ¿Ya? Bien. 9. Es aquella que consiste en la dirección superior del Estado. Es aquella que consiste en la dirección, dirigir al Estado, con arreglo a los fines estatales, o sea, que es lo que quiere conseguir el Estado. Nosotros sabemos que es el bien común. El titular de esta función en Chile es el presidente de la República, pero la definición corresponde a la función política, a la función legislativa, a la función administrativa o a la función judicial. Administrativo. La función administrativa ya no queda una opción más. La A, ¿Cuál sería la A? la función política, ¿o no? ¿Matías Vega? Sí. Sí, Matías, muy bien. La función política, porque es la dirección superior del Estado. ¿Cómo le llamaban los griegos al Estado? La polis, ¿se acuerdan? La polis. Para el griego la ciudad era su Estado. Era su país. ¿Ya? La política era la administración del Estado, o por extensión, comprometerse, ¿no es cierto?, en el gobierno de la ciudad, comprometerse en el gobierno del país. Dice, en relación al presidente de la República, es realizar un conjunto de prácticas cotidianas y sistemáticas, orientadas a aplicar las leyes, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Esta será la función política del presidente, la función legislativa del presidente, la función administrativa del presidente o la función judicial del presidente. Realizar un conjunto de prácticas cotidianas y sistemáticas, es decir, ordenaditas, orientadas a aplicar las leyes para que el país funcione. Ya, si hay cuarentena, que la gente se quede en la casa, si no hay que meter las presas por porfiadita. ¿Qué función será? ¿La función política, la legislativa, la administrativa o la judicial? ¿Pasan? La D, La B, Judicial. la función judicial. La C.
A ver, la función judicial, el presidente de la B. República en Chile es un juez, tiene que aplicar la ley. Es la C. La función administrativa, chicos, que todo funcione ordenaditamente, que funcione el Estado todos los días, que los hospitales funcionen, que las escuelas funcionen, ¿ya? Muy bien. Este es un regalo. 11. Para ser elegido presidente de la República se debe tener los siguientes requisitos. Poseer nacionalidad chilena por el derecho del suelo y derecho de la sangre. Tener cumplido 35 años de edad, ser ciudadano con derecho a sufragio y saber leer y escribir. Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. La D. La D. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Son dos opciones. La primera no es. La C. La C de casa. La C de cebolla. ¿Ya? La C de cebolla. 1, 2 y 3. Bien. Recuerden que en Chile no es requisito saber leer y escribir para ser presidente de la República. O sea, en teoría, un analfabeto puede ser presidente de la República si tiene 35 años o más, si es chileno por el derecho al suelo o de la sangre, y si nunca ha estado preso, no está loco, no ha sido contrabandista ni terrorista. Puede ser presidente, chicos. No lo olviden. Tenemos que decir que por lo menos hemos tenido hasta el momento como presidentes de la República a personas muy preparadas. Ya, muy, muy preparadas. Además, aunque no lo plantea explícitamente, se entiende que para ser presidente titular Además, aunque no lo plantea explícitamente, se entiende que para ser presidente, si titular debe ser electo, 1, en votación directa, 2, por mayoría absoluta de los sufragios, 3, por la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, 4, por votación indirecta. ¿Cómo elegimos el presidente de la República acá en Chile? 1 y 3. Quizá. 3. 1 ¿No? y 3. Ya, la C. Perfecto. Nosotros votamos directamente por nuestro candidato. No indirectamente. En Estados Unidos, por ejemplo, los ciudadanos votan por representantes. Y esos representantes eligen al presidente. Acá en Chile es directo. Está Juanito, Pepito y Diego. Y yo veo por quién voto. ¿Ya? Así es simple. Y gana el que tiene la mayoría absoluta. Es decir, el 50% más 1 de los votos o sufragios válidamente emitidos. Porque recordemos, no sé si lo vieron con Libania, cuando hay 3 tipos de votos. El voto válido, que es aquel en donde uno pone una rayita vertical sobre la horizontal previamente impresa al lado del candidato. Nada más. Hago la rayita, doblo a la urna. Algunas personas están tan decepcionadas que van a votar, pero no votan por nadie. Y entregan el voto en blanco. No hacen ninguna rayita, nada. Voto blanco. Y otros van y están tan enojados que en el voto ponen cualquier tontera. Viva el Colo, me gusta la maruja, no sé, el Pepito es gorreado, no sé, o grosería. ¿Ya? Y lo doblan y lo comen. Entonces tenemos el voto blanco, el voto nulo, en donde hay cualquier tontera menos la rayita sobre la horizontal previamente impresa, y el voto válido, es decir, que aquel que solamente tiene la rayita sobre el candidato. ¿Ya? Muy bien. Entonces nuestro presidente se elige por la mayoría absoluta, pero de los sufragios válidamente emitidos, es decir, descontando votos nulos y votos en blanco. ¿Alguna pregunta?
No, profe. No, profe. Ya. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? En una diapositiva. Estaba en forma más simple. Yo todas estas preguntas las saqué directamente de la Constitución. Dice, las atribuciones del Poder Ejecutivo, Presidente de la República, desde el punto de vista legislativo. Recordemos que estamos en un régimen presidencial, donde el presidente tiene tanto poder que incluso puede hacer leyes. ¿Se acuerdan? Puede hacer leyes, es decir, puede presentar proyectos de ley al Congreso para que esto lo discutan y si es viable se puedan aprobar. Y es más, como lo vimos en una clase anterior, el presidente de la República tiene atribución exclusiva, o sea, es decir, solamente él puede generar proyectos de ley en dos temas. Los impuestos, es decir, disminuimos los impuestos, aumentamos los impuestos, modificamos los impuestos. Eso solamente lo puede hacer el presidente. No lo pueden hacer ni los senadores ni los diputados. Y la otro tema, que es exclusivo del presidente, es la división político-administrativa del país. ¿Ya? Si es que se suprime una comuna, si es que se crea una nueva región, por ejemplo, el año pasado la región del Ñuble, eso es iniciativa del presidente de la República. En el Congreso Nacional, senador y diputado, solamente votan a favor o en contra. ¿Ya? Porque tenemos, recuerden, un régimen presidencial donde el presidente tiene mucho poder. Dice, las atribuciones del Poder Ejecutivo, desde el punto de vista legislativo, son concurrir a la formación de las leyes, es decir, presentar proyectos de ley. 2. Tener iniciativa legal exclusiva en algunos temas. 3. Dictar decretos con fuerza de ley. El decreto con fuerza de ley, si es que no lo vieron, muchachos, es aquella ley que emana del Poder Ejecutivo con permiso del Poder Legislativo y que tiene la calidad de una ley de la República. Decreto con fuerza de ley. O en otras palabras, es la ley que hace solamente el presidente de la República, ya sin la participación de los senadores y diputados. Y por último, dictar leyes referentes a los impuestos. Dictar leyes referentes a los impuestos. D. D, 1, 2, 3 y 4. Sí, profe. ¿Y Joaquín Chavarría? Sí, profesor. Ya, seguro. La 1 yo seguro que sí es. Y la 2 también podría. Yo diría que es la B, pero no sé. Usted dice que es la B. Sí. 1 y 2. Estoy entre la C y la D, profe. La C y la D. A ver. El presidente puede dictar leyes referentes a los impuestos, pero también respecto de la división político-administrativa del país. Es decir, tiene iniciativa legal exclusiva. O sea, esa es. ¿Que puede presentar proyectos de ley? También. Sí. ¿Y puede dictar decretos con fuerza de ley? Sí. De hecho, es el O sea, único. Es el único que puede. Y dictar referente a los impuestos, sí, pero esta ya está acá, porque la incluye. Entonces sería 1, 2, sí, y 3. ¿Ya? No, bien, perfecto. Esa es la idea, que participen, no importa que se equivoque. Ahora bien, las atribuciones del Poder Ejecutivo desde el punto de vista político-administrativo son: 1. Convocar a plebiscito, a consulta popular, ¿se acuerdan? Cuando no había acuerdo entre el presidente y el Congreso Nacional respecto de una modificación de la Constitución. 2. Nombrar y remover a voluntad a los ministros de Estado. Conducir las relaciones exteriores del país. Designar y remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Otorgar indultos, es decir, ¿no es cierto?, cambiar el castigo de una persona que cometió un crimen por otra pena un poquito más suave. Por ejemplo, lo que hizo el presidente ahora con la pandemia,
que permitió que los presos de más de 65 años cumplieran su condena en la casa. Las personas que estaban, las mamás, las mujeres que estaban presas y que eran mamás de niños de menos de 2 años, igual que se fueran a la casa a cumplir su condena. O las personas que tenían una enfermedad terminal, también. Eso es un indulto. Ahora bien, las atribuciones del presidente es solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quién me ayuda? Profesor, Uh-huh. ¿qué era un indulto? Una capacidad que Bajar tiene como la pena. No el sé. presidente, claro, de rebajar un castigo ante la comisión de un delito, ya por razones humanitarias por lo general. Profesor, ¿Mm? ¿podemos ir como descartando hasta llegar a una Pero, alternativa? si estamos retroalimentando, ningún problema. Ningún Ya. problema. Le ayudo. ¿Quién puede convocar a plebiscito en Chile? El presidente. Nadie más. ¿Ya? Ni la Corte Suprema, ni el Congreso Nacional. Solamente el presidente puede convocar a plebiscito. Los ministros de Estado son secretarios de quién? El ¿El presidente. presidente? ¿Quién los nombra y los saca a su voluntad? Presidente. ¿Son todas? ¿De quiénes son secretarios los ministros? El presidente. Del presidente. ¿Quién los nombra y quién los saca? El Presidente. presidente. ¿Vieron el otro día por qué cambiaron al ministro Mañalich? Por Shanta. ¿Por quién? Ah, no, no. Por el doctor Por Enrique París, París. ¿no es cierto? ¿Y el presidente le pidió permiso a alguien para cambiar a Mañalich? No, No. Porque él los nombra y los remueve a su voluntad. ¿Ya? Oiga, usted no me está sirviendo, muchas gracias para la casita, voy a poner a esta otra persona. Chao. Conducir las relaciones exteriores del país. ¿Quién es el representante de Chile ante el concierto de las Naciones Unidas? De los países del mundo. ¿Quién nos representa? el presidente. El presidente, ¿no es cierto? O el niño maravilla. ¿Quién nos representa? ¿Alexis Sánchez o el presidente de la República? Presidente. Presidente. También. ¿Quién designa, es decir, quién nombra y quién remueve a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden? ¿O se mandan solo los milicos? ¿El presidente también? El presidente. ¿Quién puede otorgar indultos? El presidente. ¿Cuál será entonces, chicos? No, mentira, la E. La E, ¿no es cierto? Bien. 1, 2, 3 y 4. Ah, aquí estamos listos. El o los estados de excepción constitucionales son el estado de asamblea, estado de sitio, estado de catástrofe, estado de emergencia o todas las anteriores. Todas. Ríos, está bien. Ya. Recuerden que hay conceptos que sabemos pero que están definidos con otras palabras. Son normas generales y obligatorias tendientes a regular la conducta de las personas, sean gobernantes o no, y con respecto a todo tipo de relaciones que se establezcan entre ellos. Esto corresponde a las leyes, a las constituciones, a las obligaciones o a ninguna de las anteriores. ¿Leyes? A las leyes, muy bien. Dice, el Congreso Nacional es un órgano bicameral, es decir, existen dos cámaras. Estas son, 1, la Cámara Baja o de Diputados, 2, la Cámara Alta o Senado, 3, la Cámara de Comercio, 4, la Cámara Legislativa. Solo 1, 1 y 2,
1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. 1 y 2. La B. B, 1 y 2. 1 y Excelente. 2. Las atribuciones del Congreso Nacional, es decir, de senadores y diputados juntitos, son aprobar o rechazar tratados internacionales, pronunciarse respecto de los estados de excepción constitucional, aprobar decretos con fuerza de ley, pronunciarse respecto de la ley de divorcio. Ah, me faltaron las alternativas. Ya, así nomás, pues, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál será? ¿1 y 2? ¿Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3? ¿O 1, 2, 3 y 4? ¿O 1 y 4, o 2 y 3? ¿Quién se la juega? Atribuciones exclusivas. Esta está en la diapositiva de la clase que vimos esta parte. Uno, 2 y 4. 1, 2 y 4. Aprobar o rechazar tratados internacionales, pronunciarse respecto al Estado de excepción constitucional y pronunciarse respecto de la ley de divorcio. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿1 y 2? 1 y 2. Muy bien. ¿Quién aprueba los decretos con fuerza de ley? El presidente de la República. ¿Quién se pronuncia respecto de una ley determinada, en este caso la ley de divorcio? Puede ser el Senado, puede ser la Cámara de Diputados, depende. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el presidente de la República acá en Chile no puede aprobar un tratado por las de él. Tiene que tener la aprobación del Congreso Nacional. O sea, de los 155 diputados y de los 50 senadores. Y, como vimos en una clase anterior, el presidente junto con el Congreso Nacional puede declarar estado de asamblea, guerra exterior. Y el presidente con el Congreso Nacional puede decretar el estado de sitio en caso de guerra interior o guerra civil. Muy bien. 19, muchachos. La cantidad de diputados y senadores son respectivamente La D. de 155 y 43. ¿Ya? En la elección del 2021, que será efectiva el 2022, se van a elegir a los 7 que faltan y llegaríamos a los 50 senadores y a los 155 diputados. Ojo, se acaba de aprobar la ley en donde ya no se puede reelegir indefinidamente a senadores y a diputados. Y está en el Congreso Nacional discutiéndose la ley que retrotrae la cantidad de senadores y diputados a los antiguos 120 diputados y 38 senadores. ¿Ya? Eso está en veremos. Muy bien, excelente. Los requisitos para ser diputados: ser ciudadano con derecho a sufragio, no estar loco ni haber estado preso por más de 3 años y un día o por terrorismo o narcotráfico, haber cumplido 21 años de edad, haber cursado enseñanza media o su equivalente, tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años, contado hacia atrás desde el día de la elección. Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. ¿Solo 1? Para ser diputado solamente necesitamos ser ciudadanos con derecho a sufragio. Esto lo vimos en una diapositiva. ¿No se acuerdan los requisitos para ser diputados, chicos? Ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido 21 años de edad,
haber cursado enseñanza media o su equivalente y tener residencia en la región por lo menos 2 años contados desde la fecha antes de la elección. 1, 2, 3 y 4. 21. Las atribuciones de la Cámara de Diputados, entre las atribuciones exclusivas de esta Cámara, se encuentran lo siguiente. O sea, solamente la Cámara de Diputados lo puede hacer. Fiscalizar los actos del gobierno. Fiscalizar, cuidar, vigilar que las autoridades cumplan las leyes. Intendentes, gobernadores, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, los jueces de los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Todos ellos. 2. Declarar si han o no al lugar las acusaciones constitucionales que se formulen sus miembros en contra de autoridades del Estado. Ya. Es decir, los diputados dicen si va o no va una acusación respecto de alguna autoridad. Decretar leyes, o sea, normas con fuerza de ley, o decretos con fuerza de ley, como nosotros sabemos. Y los diputados tienen atribuciones exclusivas en relación a materias tributarias o de impuestos. Será solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál será? Uy, eso me faltó. La Bien, solo A. Yo Sí, podría- porque los diputados acusan y los senadores son los que actúan como tribunal. Y ellos dicen si va o no va la acusación. Las normas con fuerza de ley son del presidente y las leyes relacionadas a los impuestos o materias tributarias son de exclusiva responsabilidad del presidente. Entonces solo uno. Muy bien. En relación a el Senado, podemos decir que el Senado se compone de 50 miembros elegidos en votación directa. Estos se eligen en circunscripciones senatoriales. Duran 8 años en sus cargos y se renuevan alternadamente cada 4 años. Los senadores pueden reelegirse en sus cargos de forma indefinida. Recuerden que esta ley que cambia esto es de ahora, hace 2 semanas atrás. Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. Profe, ¿qué significa la 2? Lo vimos en una diapositiva anterior. La circunscripción senatorial es la división en la que se divide el país para elegir senadores. Que en el caso de Chile, una circunscripción corresponde a una región. Eso. En relación al Senado, ¿será correcta la 1? ¿Todas? Todas, muy bien. Excelente. 23. Para ser electo senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplido 35 años de edad, haber cursado enseñanza media equivalente, saber leer y escribir. Para ser elegido senador. No deje así, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, hay que ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplido 35 años de edad, haber cursado enseñanza media o equivalente. No me sirve saber leer y escribir solamente porque puedo aprender en forma autodidacta. Para ser senador se requiere un certificado que diga que yo tengo mi enseñanza media, por lo menos en teoría 12 años de educación sistemática. ¿Ya? 24. El artículo 53 de la Constitución establece que son atribuciones exclusivas del Senado. Ahora estamos hablando solamente del Senado, no de la Cámara de Diputados. Conocer de las acusaciones de la Cámara de Diputados entablada en contra de autoridades del Estado. Decidir si han o no al lugar las acciones judiciales que cualquier persona pretende iniciar en contra de algún miembro del Estado, ministro de Estado. Conocer de las contiendas de competencias que se susciten entre autoridades de gobierno y los tribunales superiores de justicia. Otorgar su acuerdo para que el presidente pueda salir del país por más de 30 días o en los últimos 90 días de su mandato. Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál será esa?
Todas. Bien, todas las anteriores. Y, se nos fue el tiempo. 25. El artículo 53 de la Constitución establece que son atribuciones exclusivas del ¿Es la Senado. misma o no? Ah, no. El artículo es el mismo, pero son muchas atribuciones de los senadores, ¿se acuerdan? 1. Aprobar la declaración de inconstitucionalidad que haga el Tribunal Constitucional del Presidente de la República. ¿Ya? O sea, si el Presidente de la República está fuera de la Constitución, el Tribunal Constitucional lo puede juzgar, pero eso lo tiene que aprobar primero el Senado. Aprobar por los 2/3 de los senadores el ejercicio de la designación de los ministros y fiscales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional. Dar dictamen, consejo, al Presidente de la República en los casos que éste lo solicite. Y 4, aprobar los tratados internacionales. Será atribución exclusiva del Senado entonces. Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasó? ¿Se me deprimieron? ¿Están muy difíciles? ¿Están ni ahí? ¿Están aburridos? ¿Están jugando? ¿Todas también o no? Hay una que no corresponde Mm. y la vimos anteriormente. O sea, en esta misma clase. 1, 2 y 3, ¿o no? 1, 2 y 3, porque aprobar los tratados internacionales es atribución exclusiva Lo hace el del presidente. no, ¿O no? Congreso Nacional. No. O sea, Ah. senador y diputados juntos. Y aquí estamos hablando solamente de el Senado. ¿Ya? A ver aquí, muchachos. Les corresponde la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. La definición corresponde al Congreso Nacional, el Tribunal Calificador de Elecciones, la Contraloría General de la República o los tribunales de justicia. ¿Cuál sería? ¿En qué lugar se ven las causas civiles y criminales? ¿En qué Los lugar se tribunales de justicia. resuelven y se ejecutan los juzgados? ¿Dónde? Los tribunales de justicia. En los tribunales de justicia, pues muchachos. 27. La estructura del Poder Judicial se conforma de la siguiente manera. Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Juzgados, Tribunal Calificador de Elecciones. Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. Esto lo vimos en una diapositiva en la clase de los poderes del Estado. ¿Quién se acuerda? ¿1, 2 y 3? 1, 2 y 3. El Tribunal Calificador de Elecciones solamente se activa cada 4 años cuando hay elecciones. Y su objetivo es ver que las elecciones se hagan dentro del marco de la ley. Muy bien. 28. La Corte Suprema, el tribunal de justicia más importante de nuestro país, se caracteriza por ser el Tribunal Supremo de la República, el superior, estar compuesto por 21 ministros, los ministros eligen un presidente que dura 2 años, y por ser un tribunal de primera instancia. Solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. Esto lo vimos igual en la diapositiva de los poderes del Estado. La Corte Suprema se caracteriza por ser el Tribunal Superior de la República, estar compuesta por 21 ministros, los ministros eligen un presidente que dura 2 años, y por ser un tribunal de primera instancia. La C, dijo el Jesús, creo. Jesucito, de ver aquí en el chat. C. 1, 2 y 3. Bien. Excelente, Jesús, porque ser un tribunal de primera instancia no.
El tribunal de primera instancia son los juzgados. Segunda instancia, la Corte de Apelaciones, la que está acá en la plaza. Y la última instancia donde yo puedo ir a ver justicia, o sea, tercera instancia, es la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, señor Ríos. Y vamos a llegar hasta el número 30 hoy día. Es el lugar donde un juez resuelve, entre otras, las reclamaciones que se presentan por escrito acerca de obligaciones contractuales. Por ejemplo, el pago de un monto de dinero. Derechos sobre bienes, por ejemplo, de propiedad, de sucesión, herencias, entre otras materias. Estos temas se ven en los juzgados civiles, de letras, del trabajo, de familia. Por cachativa, a ver. De letra. ¿De letras? Ya. ¿Ustedes no vieron nada de esto, chicos? Ah, ¿y de familia puede ser? ¿O no? No sé. ¿En qué juzgado se ven los contratos, las propiedades, Ah, del la trabajo. herencia? ¿Propiedades? No sé. ¿Propiedades? ¿Herencia? En los juzgados civiles, chicos. Ah, En los juzgados de todo. letras se ven las multas de tránsito, todas las cositas chiquititas. En los juzgados civiles se ven los problemas de herencia, que la casa era mía, que tú me la quitaste, que mi papá me la dejó a mí, ya, que oiga que usted me chocó el auto, me lo tiene que pagar, toda esa cuestión, ahí. Ya. Chicos, entonces no alcanzamos ni a palo porque nos quedan, vamos en la 30. Nos quedan como 40, ¿ya? Así que vamos a quedar hasta acá y la segunda parte va a ser más fácil, ¿eh? Porque es nacionalidad, ciudadanía, derechos humanos y eso como que ya salió la otra parte. Esta me gustó. Sí y no son palabras cortas pero fuertes. La mayoría de nuestros problemas jóvenes son por decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde. ¿Capichi? Capichi. Me contesto yo solo, ya que no me pescan. Bien, pues chicos, estaban dormidos hoy día, en la clase anterior tuvieron una participación mejor. ¿Mm? Entonces, la próxima clase terminamos esto y evidentemente que yo para la prueba voy a sacar preguntas de las guías de retroalimentación. Y unas preguntitas, evidentemente, para que ustedes ahí se ganen el 7, pues si no, no va a estar todo botado. ¿Mm? Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? No, profesor. No, profe. No, profe. ¿No? Bien, vamos a detener la grabación.